ya hemos visto en las clases anteriores, pues veo que nos habíamos quedado justamente en la parte de lógica matemática. Ya, hasta ahí habíamos llegado, cuestión de que, bueno, después empezamos a ver otras cuestiones de la parte del examen de la ESPE. Así que, bueno, son todo eso que está aquí. Pero principalmente, pues nos habíamos quedado hasta la parte de lógica matemática. Ya la idea sería volver a repetir esta parte, reforzar y continuar hasta acabar el temario, que ya faltan creo que 2, 3 temas más y se acaba el temario. Una vez que acabemos el temario, otra vez lo volvemos a revisar. Claro que esta segunda vez que lo volvemos a revisar ya va a ser pues bastante más rápida, así ya no nos vamos a detener tal vez tanto como lo fuimos haciendo en todas las clases. Vamos a tratar de avanzar un poco más rápido con el fin de que ustedes antes de que den el examen, que es más o menos a principios de marzo, si ustedes ya puedan, bueno, ya podamos igual continuar con los simuladores y todas esas cosas. Entonces ahí solo haríamos una revisión prácticamente de los ejercicios que ya hemos realizado aquí. Y ustedes, si es que alguna cuestión no entendieron, pues eso tendrían que avisarme para poderles ayudar. Entonces sí sería bastante que pongan de parte ustedes para que me avisen qué cosas no han entendido en lo que hagamos esa segunda revisión de todos los temarios. Ya es. En cuanto, bueno, entonces para no perder más tiempo, pues comencemos ya. Habíamos, como les digo, nosotros nos habíamos quedado en la parte justamente de lógica matemática. Este es un tema bastante importante en el examen que ustedes vayan a rendir, especialmente en el de la central. De ahí, si es que son de otras universidades, pues igual es muy seguro que les tomen esto. Es un tema que siempre está presente en todos los exámenes. En este caso, en la parte de lógica matemática, nosotros habíamos revisado que toda la parte de lógica matemática está compuesta por proposiciones. ¿Sí? Las proposiciones vienen siendo oraciones las cuales nosotros vamos a poder dar como una respuesta un verdadero o un falso. Sí, como por ejemplo todas esas que tenemos ahí. Si digo 5 más 3 es igual a 8, puedo decir si eso es verdadero o falso. Si digo 12 es menor que 1, también puedo contestar con que es un verdadero o falso. O si digo que la semana tiene 7 días, de igual manera puedo contestar que eso es un verdadero o un falso. Y antes toda cosa que yo pueda contestar con un verdadero o un falso es una proposición. Más importante que ello es saber también qué no es una proposición. ¿Y qué no es una proposición? Es en este caso, pues, cuando nosotros hablamos de oraciones interrogativas o de oraciones exclamativas. Esto es muy importante porque ustedes, por ejemplo, en los exámenes a veces justamente les ponen esto, les dicen, mire, dadas estas siguientes oraciones, seleccione cuál no es una proposición. Entonces, ustedes ya sabrán que tienen que marcar toda oración que sea exclamativa o interrogativa, ¿ya? Para la parte de conectores lógicos, sí habíamos hablado que los conectores lógicos son palabras o símbolos que me permiten unir dos o más proposiciones. ¿Ya? En este caso, pues si empezamos con el conector de la no, sí, ¿no es cierto? Si empezamos con el conector de la no, pues la no tiene estos dos símbolos de aquí, puede ser cualquiera de ellos. Y nosotros aquí hablamos de que formalmente se lo conoce como la negación. Tengo la i, el cual tiene este conector, y formalmente se lo conoce como la conjunción. Asimismo tengo la O, el cual es este símbolo y se le conoce como disyunción, y habíamos hablado que si es que a mí no me dicen nada, en teoría estoy hablando de la disyunción inclusiva. Si solo me dicen disyunción, es disyunción inclusiva. Pero si es que me hacen una diferenciación, ahí sí estaría hablando de la disyunción exclusiva, la cual tiene otra tabla de verdad. Se tiene una tabla de verdad diferente, ¿ya? En la parte del conector del entonces, sí, ¿no es cierto? En el conector del entonces tenemos esta simbología de aquí y formalmente se lo conoce como el condicional. Y el último conector del sí, solo sí, que tiene esta simbología de aquí, se lo conoce como bicondicional, ¿ya? Eso está ahí, era la parte de los conectores que nosotros habíamos revisado. De ahí, pues, aparte de eso, me parece que habíamos revisado justamente cómo nosotros utilizar cada uno de estos conectores, por ejemplo. Nosotros habíamos visto estas reglas que tenemos aquí, que son muy importantes y que ustedes tienen que grabarse las reglas para que puedan resolver de una forma mucho más sencilla su examen. Por ejemplo, en este caso en el conector de la no, si es que hablo del conector de la no, únicamente lo que voy a hacer es cambiar el valor de la verdad. Si es que algo es verdadero, se hace falso. Y si es que algo es falso, se hace verdadero. Nada más. O sea, eso es todo lo que ustedes va a suceder. No pasa absolutamente nada más. Como pueden ver, es lo único que pasa. Cambia el valor de verdad. En la parte de la i, sí, en la parte de la i, ustedes tienen esta regla de aquí, que es la que se tienen que grabar, todo lo que está en morado. ¿Qué les dice?
Si dos proposiciones son verdaderas, mi resultado es verdadero. Pues busco donde tengo dos proposiciones verdaderas aquí, por lo tanto mi resultado es verdadero. Ya, y para el resto de casos le lleno con lo contrario, es decir, con falso. Justamente aquí están el resto de casos, los cuales yo les lleno con falso. Voy con el siguiente conector, que es la O. ¿Qué me dice la regla? Dice, si mis dos proposiciones son falsas, mi resultado es falso. Entonces, así mismo, voy acá y busco donde tengo dos proposiciones falsas, justamente aquí. En esa parte de ello le lleno con falso, que es lo que me dice la regla, y para el resto de casos lo lleno con lo contrario, es decir, con verdadero. ¿Ya? En la parte del entonces, este era un conector que les dije que era un poquito especial y que había que tenerle cierto cuidado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para empezar la regla buena aquí me dice, mira, dice, si mi primera proposición es verdadera y mi segunda proposición es falsa, entonces mi resultado es falso. Es lo que les dice esta proposición de aquí. Si mi primera proposición es verdadera y mi segunda es falsa, entonces mi resultado es falso. Ya claro, entonces, ¿cuál es mi primera proposición? ¿Cuál es mi segunda? Habíamos hablado que siempre va a ser la primera proposición la que yo le escriba primero, la que esté en la izquierda, y mi segunda proposición siempre va a ser la que escriba después, la que esté en la derecha. En el caso de este primer ejercicio, pues ya podemos ver nosotros que la P es mi primera proposición y que la Q es mi segunda proposición. Eso hay que tener muy claro cuál es su primera y cuál es su segunda proposición. Y bueno, aquí como les dije, importa el orden, importa mucho el orden. Entonces sigamos la regla. Me dice, mira, si mi primera proposición es verdadera, aquí está la primera proposición que es la P. Entonces dice, ok, si mi primera proposición es verdadera, aquí no es cierto. Y si mi segunda proposición es falsa, aquí la segunda proposición es falsa. Entonces, ¿qué me dice? Pon como resultado falso, que es lo que está colocado ahí. Para el resto de casos, nosotros lo vamos a llenar con lo contrario, es decir, con verdadero. Ya, eso sería en el caso digamos, de esta regla de aquí. Ahora, claro, ¿qué pasa si yo le pongo al revés? Sí, fíjense aquí, yo estoy poniendo, primero puse P, entonces Q. Ahora, ¿qué pasa si le pongo al revés? Q, entonces P. Estoy dándole la vuelta a la proposición, estoy poniéndole al revés. Ahora, ¿cuál es mi primera proposición? Mi primera proposición es la Q. Y mi primera proposición es la Q. Y ahora mi segunda proposición es la P. Entonces vamos a fijarnos en ello. Ahora, claro, cambia el orden, ¿no es cierto? Ahora mi primera proposición es la Q, entonces digo, ok, si mi primera proposición es verdadera aquí, ahora esta es la primera proposición, la Q, ¿sí? Y mi segunda proposición es falsa, ahora esta es la segunda proposición que es falsa. Entonces estamos para llenar esta columna de aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde dice ahí? Dice, si mi primera proposición es verdadera y mi segunda es falsa, pon como resultado un falso. Entonces vean y dense cuenta que en este caso el falso está en otra posición. Y de ahí sí, claro, para el resto de casos le lleno con lo contrario, es decir, con verdadero. Entonces aquí lo que quiero que ustedes se fijen bien es que en el conector del entonces a ustedes sí les va a importar mucho, mucho el orden, ¿sí? No es lo mismo como pueden ver poner P entonces Q que poner Q entonces P. Estamos hablando de que si pongo esto, P es mi primera proposición y Q es mi segunda proposición. Mientras que si pongo lo de acá, ahora es al revés. Q es mi primera proposición y P es mi segunda. Entonces tengo que verificar eso en las tablas de verdad que nosotros tengamos. Ya, y por último sería la proposición del bicondicional. Es justo esta que tenemos aquí. ¿Qué les dice el bicondicional? Les dice, mira, si las dos proposiciones son verdaderas, o las dos son falsas, mi resultado es verdadero. Es lo que les dice. Entonces, ok, solo hay que buscar eso. Donde tenga dos proposiciones verdaderas o dos falsas, el resultado es verdadero. Para el resto de casos, lo llamo con lo contrario, es decir, con falso. Esas son las explicaciones de cada uno de estos conectores. Ahí, bueno, si quieren tomar una captura, les dejo ahí para que tomen la captura y para que de ahí podamos hacer los ejercicios que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Hasta mientras, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún conector de estos tal vez no entendieron para volverles a explicar? Ya. Ok, entonces, ahora vamos a realizar los ejercicios, ¿ya?
Ya, a ver, el primer ejercicio, bueno, vamos a ponerlo uno más sencillo del que hicimos el otro día, sería la negación de P y Q. Ya, vamos a hacer este ejercicio de aquí, este sería el ejercicio número 1. Ya, entonces, ¿cómo vamos a realizar estos ejercicios? Vamos a ver la metodología que ustedes tienen que seguir para poder realizar este tipo de ejercicios. A ver, listo, entonces, a ver, como primer paso, nosotros vamos a determinar cuántas variables tiene el ejercicio. En este caso, si yo reviso, tengo únicamente dos variables. Obviamente, si es que hay variables repetidas, solamente las voy a contar una sola vez, ¿sí? Con el fin de que ustedes van a tener que aplicar la siguiente formulita que les dice 2 elevado a la n. Ya, donde n, en este caso, vamos a notar que es el número de variables que yo tengo en este caso en el problema que voy a resolver. Y si yo le pongo así, sería 2 elevado a la 2, lo cual me da como resultado 4. ¿4 qué? 4 filas. Ya, yo voy a hacer este análisis con el objetivo de determinar cuántas filas yo necesito ubicar para poder realizar mi tabla de verdad. Entonces, en este caso, pues bueno, con esta pequeña formulita de 2 elevado a la n, ¿no es cierto? Donde n es el número de variables, me sale que voy a utilizar 4 filas. Entonces, ahora sí, ¿cómo llenábamos la tabla de verdad? Se les había mencionado que ustedes van a poner en este caso, aquí en el lado izquierdo van a colocar las variables, ¿ya? Y en el lado derecho de la tabla de verdad van a colocar todas las operaciones que ustedes vayan a realizar después. Si no, así la tabla les quedaría algo más o menos así. Ya. Entonces pongo la P, pongo la Q, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí ya puse las variables. Ya, aquí está la Q y aquí está la P. Ya. Pongo las variables y al otro lado voy a poner las operaciones que voy a resolver. Dado que yo determiné aquí que necesito 4 filas, si me voy a la primera columna, y le lleno con la mitad de verdaderos y la mitad de falsos. La mitad de 4 es 2, ¿no es cierto? Eso quiere decir que voy a llenar con 2 verdaderos y 2 falsos. La primera columna. Si aquí sí va en orden alfabético, por cierto, ubicaránse, o sea, cuando vayan a escribir aquí, verán que esto sí va en orden alfabético, es decir, P, Q, R, S, o sea, va en el orden que está en el abecedario, ¿ya? Listo, entonces, como les digo, vuelvo y repito, cojo la cantidad que haya sacado aquí, que en este caso es 4, y en la primera columna lleno con la mitad de verdaderos y la mitad de falsos. La siguiente columna la voy a llenar con la mitad de verdaderos que haya llenado la columna anterior. Es decir, si esta de aquí yo llené con 2 verdaderos y 2 falsos, la siguiente será con un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Y listo, ya está llena en este caso todos estos nombrecitos de aquí, estos valores de verdad. De hecho, por cierto, si antes que me olvide, resulta que todo esto que estamos aquí ubicando, si todas estas letritas que acabo de ubicar ahí, se les conoce como valores de verdad. Sí que esto les puede llegar a servir en la prueba de la central. A veces les preguntan justamente esto de aquí o se refieren a esta parte de aquí. Y a todo eso de ahí se le conoce como valores de verdad. Valores de verdad. Ya, entonces todo eso que les acabo de remarcar en turquesa se le conoce como valores de verdad. Una vez que ya está hecho todo eso, pues ahora sí lo que vamos a hacer son las operaciones. Ya, entonces, como les había mencionado desde ya unidades pasadas, se les había dicho que ustedes lo que siempre primero tienen que realizar son primero los paréntesis, luego irán por los corchetes y al último resolverán las llaves. En este caso, lo que está metido dentro del paréntesis es esa operación y esa es la que voy a realizar, la que dice P, ese simbolito y la Q. Ya, esa es la operación que está metida dentro del paréntesis y es la que yo voy a resolver. Siendo así, pues ok, claro, veo este conector de aquí, digo, bueno, vale, que este de aquí creo que es la I, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo ya saben, ustedes ya tienen sacada la tabla de verdad de la I, ya tomaron la captura, entonces revisan qué les decía la regla de la I. La regla de la I les decía, si tengo dos proposiciones verdaderas, mi resultado es verdadero. Caso contrario es falso. Entonces aquí, ¿dónde tengo dos proposiciones verdaderas? Justamente aquí. Entonces ahí le lleno con verdadero. Para el resto de casos le lleno con lo contrario, es decir, con falso, porque ya no cumple el resto de casos. Ya tengo esa operación de ahí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo siguiente, dice, ya sería la respuesta. En el caso de este ejercicio, solamente realizar la negación de P y Q. Entonces, claro, ¿dónde está la P y Q? Es justamente esta columna de aquí. Esta es la columna de la P y Q. Entonces, sobre esa columna, ¿yo qué quiere que le aplique aquí? La negación. ¿Qué hacía la negación?
era cambiar el valor de verdad. Si es que algo es verdadero, se hace falso, y si es que algo es falso, se hace verdadero. Y siendo así, pues esta de aquí sería la respuesta del ejercicio. Ya, y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Esto es aplicable, bueno, para este ejercicio pequeño es más o menos fácil. Sin embargo, para ejercicios más grandes vamos a ver que igual se aplica lo mismo, pero hay que tener un poquito más de cuidado en ciertas cosas. Ya, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, señores, de la resolución del ejercicio? A ver, ya, le repito nuevamente, señor Jimmy. A ver, repitamos otra vez para que podamos hacer el siguiente ejercicio. Ya, a ver. Aquí lo que le menciono es que, bueno, cuando ustedes vayan a resolver cualquier ejercicio de lógica matemática, ustedes para empezar tienen que saberse las reglas de todos los conectores, de la I, de la O, del entonces, del bicondicional, de todos ellos ustedes tienen que saberse, que son las reglas las cuales, como les dije, podrían tomar captura, son justamente esas de ahí. Esas son todas las reglas que ustedes tienen de la no, y, o, entonces y bicondicional. Cada una de ellas pues tiene sus respectivas reglas, las que están en morado. Hay que grabarse esas reglas, porque si no, la otra opción es que se graben toda la tabla de verdad, y no creo que quieran grabarse todas las tablas de verdad para todos esos conectores que están ahí. Entonces, para empezar es eso, grabarme las reglas que ustedes tienen ahí en morado. Ya, una vez que ya me sé las reglas que están ahí, entonces ahora sí regreso al ejercicio y la metodología es la siguiente. Ustedes lo que van a hacer aquí es, primero determinar la cantidad de variables que tengo escritas en el problema. En este caso tengo únicamente dos, la P y la Q. Si es que hay variables que se repiten, únicamente las tomo una sola vez. Por más que se repitan, solamente las voy a tomar una sola vez. Posteriormente a ello voy a aplicar la siguiente fórmula, que les dice 2 elevado a la n, donde n es el número de variables que acabo de determinar en el paso anterior. Con ello, pues yo lo que hago aquí es meter en la formulita y me sale que en este caso 2 elevado a la 2, que es 4, me sale que yo necesito 4 filas. Toda esta fórmula que acabamos de ver es aplicable para que ustedes puedan determinar cuántas filas ustedes requieren para realizar mi tabla de verdad, es decir, la tabla que tenemos en la parte inferior. Ya, una vez que ya sé que yo necesito 4 filas, voy a construir la tabla. Entonces empiezo, ¿no es cierto? Voy a colocar las variables P y Q en el lado izquierdo y de ahí todos los cálculos que vaya a realizar los voy a colocar en el lado derecho, ¿ya? Como les dije, las variables ustedes las van a colocar en el orden alfabético, es decir, P, Q, R, S, así las van a colocar en el orden alfabético justamente para no equivocarse o tener respuestas diferentes de acuerdo a lo que les pongan a ustedes como soluciones en la central, ¿ya? Como yo determiné en el paso anterior que necesito 4 filas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que necesito 4 filas, entonces me voy a la primera columna, que en este caso es la columna de la Q, sí, la columna de la P, esta es mi primera columna, y lo que voy a hacer es llenar con la mitad de verdaderos que yo haya determinado aquí, es decir, si yo determino que necesito 4 filas, voy acá a la primera columna y le lleno con la mitad de 4 es 2, es decir, requiero llenar con 2 verdaderos y 2 falsos la primera columna. Luego, la columna siguiente, que viene siendo en este caso la columna de la Q, la voy a llenar con la mitad de verdaderos y falsos de los que yo haya llenado en la columna anterior. Siendo así, yo llené aquí con 2 verdaderos y 2 falsos, entonces la mitad de 2 es 1, por eso aquí lleno como un verdadero o un falso. Esa es la forma en la cual ustedes van a llenar una tabla de verdad. Claro que si es que en este caso la tabla es pequeña como es esta de aquí, únicamente ustedes pueden llegarse a grabar estos valores de verdad. Recuerden que todo esto que les puse aquí, les dije, se llaman valores de verdad. Todo esto que estoy sombreando, todos esos verdadores falsos que pongo ahí, se llaman valores de verdad. Si es que ustedes tienen la tabla de 4 filas, o sea, de 2 variables nomás, pueden llegarse ustedes a grabar esta tabla de verdad porque es relativamente corta. Pero ya vamos a ver una tabla de verdad que tiene 8 filas, es decir, tiene 3 variables, y pues ahí sí ya grabarse la tabla de verdad resulta en algo un poquito bastante complicado porque son demasiadas combinaciones. Ya, una vez que ya lleno mi tabla de verdad con los valores de verdad, ahora voy a realizar las operaciones. En la parte de lógica matemática, ustedes resuelven siempre primero todo lo que esté dentro de los paréntesis. Una vez culminado ello, salgo a resolver los corchetes y después las llaves en caso exista.
esos elementos. Empiezo resolviendo, pues para empezar aquí, lo que está dentro del paréntesis, es decir, la P y Q es lo que estoy resolviendo aquí. Me tengo que saber la regla y el símbolo, obviamente. Yo sé que este símbolo es de la I y me tengo que saber la regla. Entonces, ¿qué me dice la regla de la I? Me dice, mira, si tienes dos proposiciones verdaderas, mi resultado es verdadero. Es justamente lo que estoy colocando aquí. Veo si es que en alguno de los otros que están aquí se cumplen. En este caso no se cumple ningún otro más y por lo tanto el resto lo lleno con lo contrario, es decir, con falso. Una vez completado ya esta parte de aquí, me voy a la siguiente columna, que ahora sí ya sería, pues una vez que ya acabé los paréntesis, que me falta resolver justamente la negación de esos paréntesis. Entonces aquí me dice, mira, necesito que resuelvas la negación de P y Q. Pero ¿dónde yo tengo P y Q? Este es P y Q, ¿no es cierto? Es lo que acabo de obtener. Entonces, ¿qué me dice ahora ese resultado de P y Q? Me dice, necesito que lo niegues, necesito que apliques la compuerta de la no. ¿Qué me decía la compuerta de la no? Me dice, mira, a cualquier valor que sea verdadero, se va a hacer falso. Y si es que es falso, se va a hacer verdadero. Es decir, solo cambia el valor de la verdad. Entonces, lo que pasa aquí es de verdadero se hace falso. Y si es falso, se hace verdadero, verdadero y verdadero. Y ya. Y entonces, como ya no hay más operaciones, hasta ahí quedaría el ejercicio. Y eso sería todo lo que ustedes tendrían que hacer para este ejercicio que es, bueno, es pequeño, la verdad. Sí, pues no sé si ahí está más claro, tal vez tiene alguna otra pregunta adicional, algún estudiante o señor en sí mismo, no sé si tiene alguna otra pregunta hasta aquí. Justamente de esta parte, como les digo, es muy importante la verdad que entiendan esto. Listo, ok. Si no hay más preguntas, entonces realicemos el siguiente ejercicio, ya que este sería un ejercicio que podrían llegarles a tomar ustedes, de hecho. Les dice... Ya, entonces ustedes tienen eso de ahí, ese sería el ejercicio propuesto que vamos a realizar ahorita, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo realizar. A ver, nuevamente, sigo la misma metodología que les acabo de explicar en la parte del ejercicio de aquí, exactamente la misma. Para empezar, determino cuántas variables tiene el ejercicio. Ya en este caso, si yo me fijo, tengo una variable, dos variables, tres variables, ¿no es cierto? Sería la P, la Q y la R. Son tres variables. Ya como les dije, si es que hay variables repetidas, no las vamos a tomar en cuenta. Solamente una sola vez se las va a tomar en cuenta. Siendo así, aplico la fórmula 2 elevado a la 3. ¿Por qué 3? Porque ya les acabo de explicar que son tres variables, la P, la Q y la R. Hago eso de ahí y me da como resultado 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces aquí yo requiero utilizar 8 filas. Voy a utilizar en mi tabla de verdad 8 filas. ¿Sí? Entonces verán, hasta ahí únicamente se determinó la cantidad de filas que voy a implementar en mi tabla de verdad. Sabiendo en este caso que tengo tres variables que son la P, la Q y la R. Una vez ya hecho eso, pues ahora sí lo que voy a hacer es ubicar las variables, ya saben, en el lado izquierdo. Aquí sería la P, aquí sería la Q y acá sería la R. Ya ahí de ahí realizo la tabla de verdad. Y aquí, por cierto, sí les recomiendo que hagan rectito todo. O sea, si tienen un cuaderno de cuadros, pues hagan nomás en el cuaderno de cuadros y hagan rectito. 2, 4, 6, 8. Y así sí es necesario que hagan rectito todo, porque si ustedes hacen torcido, por ejemplo en este que es muy grande, digamos que tengo aquí verdadero, verdadero, y yo estoy por acá abajo, así colocando el resultado de estas dos operaciones aquí, pues va a estar como torcido y se van a equivocar hecho pedazos. Entonces sí les recomiendo que hagan rectito, esta tabla de verdad es necesario que la hagan recto para evitar este tipo de confusiones. Ya, ok, ahora sí, una vez con ya la tabla de verdad ahí, pues nos faltaría poner los valores de verdad, que son los que vamos a ubicar. Siguiendo la metodología que les acabo de explicar hace un momento. ¿Qué me decía? Mira, si tú tienes 8 filas, ¿no es cierto? La mitad de 8 es 4, ¿no es cierto? La mitad de 8 es 4. ¿Eso qué quiere decir? Que en la primera columna voy a llenar con la mitad de lo que yo haya determinado aquí de verdaderos y la mitad de falsos.
Como ya les acabo de decir, la mitad de 8 es 4. Eso quiere decir que aquí en la primera columna voy a llenar con 4 verdaderos y con 4 falsos. ¿Sí? Entonces ahí estoy llenando con la mitad de lo que yo obtuve aquí. Si aquí son 8 filas, lleno con 4 verdaderos y 4 falsos la primera columna. La siguiente columna lleno con la mitad de lo que yo haya llenado la columna anterior. Es decir, si aquí yo llené con 4 verdaderos y 4 falsos, la mitad de 4 es 2. Entonces lleno con 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y la siguiente otra vez lleno con la mitad de lo que yo haya llenado la columna anterior. Es decir, si aquí llené con 2 verdaderos y 2 falsos, la mitad de 2 es 1. Sería un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso y un verdadero y un falso. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Está claro, señores? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Dicen de dónde sacó el 4. El 4. ¿Cuál 4? El de acá arriba, ¿no? Este 4 filas, ¿se refiere a cuál? Señorita, ¿cómo es? Tania Llanes. Ya le repito, señorita. Pereira, a ver, esa señora sacó el 4. A ver, señorita Llanes, Tania, ¿el 4 se refiere usted a este 4 de aquí, el de las 4 filas? ¿O a cuál 4 se refiere? Sí, Liz, el primer ejercicio que hicimos. Ya, eso le decía a usted, ese 4 de ahí sale para que usted pueda determinar de cuántas filas va a ser su tabla de verdad. Sí, de cuántas filas. Por si acaso, a ver, filas son las líneas horizontales, estas son filas, ¿no? Y columnas, en este caso, son las verticales, estas son columnas, ¿sí? Eso para empezar. Ya de ahí, ¿por qué sacó el 4? ¿De dónde sacó el 4? Saco yo en este caso, de esta pequeña formulita que ustedes van a aplicar siempre, que les dice 2 elevado a la n, donde n es el número de variables que tiene el ejercicio. En este caso tengo la p y tengo la q. Entonces, ¿cuántas variables son? 2 variables. Pongo 2 elevado a la 2 y eso le da como resultado 4 filas. Ya, entonces ahí estoy poniendo yo 4 filas. Eso mismo estamos haciendo acá abajo, solamente que ahora, claro, dice que ¿cuántas variables tengo? Tengo 1, 2 y 3 variables. Son P, Q y R. Como les digo, las variables que son repetidas no las tomo en cuenta dos veces, solamente una sola vez. Entonces, por eso aquí aplico la misma fórmula y dice 2 elevado a la 3, donde 3 es el número de variables que tengo. Pues son P, Q y R, son 3 variables. Entonces ya, pues en este caso me determinó que son 8 filas. ¿Sí? No sé si está claro, señorita Llanes, si tiene alguna otra pregunta. No, Liz, está claro, muchas gracias. Ya. De ahí, a ver, señorita Pereira, pues bueno, a ver, claro, repitiendo el ejercicio, lo mismo que le dije a su compañera, pues aquí tenemos tres variables, la P, la Q y la R. Aplico la fórmula para determinar el número de filas que me da en este caso, que son 8 filas, ¿ya? Yo requiero de 8 filas en mi tabla de verdad, y mis valores de verdad. Entonces aquí vamos a ver cómo llenar. Si yo determiné que necesito 8 filas, si yo determiné que necesito 8 filas, entonces voy a la primera columna, como les vuelvo y les repito, las columnas son las verticales y las filas son las horizontales, si las filas son las horizontales, entonces cojo y voy a mi primera columna y lleno con la mitad de lo que yo haya determinado aquí de verdaderos y la mitad de falsos. Como determiné 8 filas, la mitad de 8 es 4, es decir, voy a llenar aquí con 4 verdaderos y 4 falsos. La siguiente columna que viene siendo la Q, entonces le lleno con la mitad de lo que yo haya llenado en la columna anterior. Si esta columna de aquí yo la llené con 4 verdaderos y 4 falsos, entonces la mitad de 4 es 2, ¿no es cierto? Eso quiere decir que lleno aquí con 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y asimismo la siguiente columna, que en este caso viene siendo la R, lo mismo. Si aquí yo llené con 2 verdaderos, 2 falsos, la mitad de 2 es 1. Lleno con un verdadero, un verdadero, un falso y así sucesivamente. De esa forma usted va a llenar la tabla de verdad. Sí, esa sería la metodología, porque como ven, aquí ya son muchos valores, entonces poderse grabar todo eso está un poquito grave, ¿ya? No sé si usted está más claro, señorita Pereira, ¿tiene alguna otra duda? Ya. Listo, entonces una vez que ustedes ya colocan los valores de verdad, vuelvo y repito, todo esto de aquí son valores de verdad, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora sí son las operaciones, ¿no? ¿Qué les dije que tenían que resolver? Primero los paréntesis, vamos a resolver todos los paréntesis, en este caso voy a empezar con el que dice P, entonces Q. Ya, voy a empezar con este, que es justamente este que está aquí, ¿no? Entonces, ya, pues, ¿qué me decía la regla, no? Para empezar, es el conector del entonces, ¿sí? Es el conector del entonces. ¿Les decía que les importa el orden? Sí, aquí importa el orden. Y además de eso, pues, bueno, de acuerdo a la regla,
me decía lo siguiente, me dice, a ver, si mi primera proposición es verdadera, verán que la que escribo primero es la primera proposición y la que escribo segundo es la segunda proposición. En este caso, ahorita esta es mi primera y esta es mi segunda proposición. La regla me decía lo siguiente, donde mi primera proposición sea verdadera y mi segunda proposición sea falsa, mi resultado es falso. Pongo aquí falso, ahí se cumplió. ¿Dónde más? Acá abajo también se cumplió, entonces aquí también lo lleno con falso. ¿Dónde más se cumplió? Pues en ningún otro lado más, solamente aquí se cumple que la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Como no se cumple en ningún otro caso más, el resto lo lleno con lo contrario, es decir, con todo verdadero. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia de que ustedes sepan las reglas. Porque incluso en estas tablas de verdad que son bastante grandes, pues sí, es muy engorroso si yo me llego a grabar solamente la tabla esa de verdad que teníamos. Es muy, muy raro, la verdad. Entonces, ya, vuelvo y repito. Tenemos el conector de P, entonces Q es el conector del entonces o el condicional. Para empezar aquí les importaba el orden, ¿sí? ¿Y cuál es la primera proposición? La que yo escriba primero, en este caso la P. ¿Y cuál es mi segunda proposición? La que yo he escrito después, en este caso la Q. Voy a buscar la regla que les dice, donde mi primera proposición sea verdadera, aquí está la primera, que es la columna de la P, ¿ya? Y donde mi segunda proposición sea falsa, en este caso es la columna de la Q, aquí está falso. Entonces ahí lleno con lo que sería el resultado, ¿no es cierto? Que les dice que les tiene que dar como resultado falso. Ya, acá abajo también se cumple, les están leyendo con falso. Como el resto no cumple, el resto lo lleno con lo contrario, es decir, con verdadero. ¿Ya? Eso sería hasta ahí. Voy con la siguiente. Ya, en este caso la siguiente les dice ahora, bueno, vamos a hacer en este caso la que dice la negación de Q y R. Ya, ahora claro, yo resulta que aquí tengo metido una negación de Q, pero yo no tengo la columna negación de Q. Dado que tengo esa negación de Q, a menos que yo, o sea, sí me sepa cómo proyectar bien o imaginarme bien el resultado, así solamente viendo la columna de la Q, ya imaginándome cómo quedaría negada, pues podría realizarlo. Si es que no, pues no pierden mucho, solamente hagan la columna de la negación de Q aparte y después realizamos en este caso ya la completa, en este caso sería el paréntesis. Entonces, yo voy a realizar aparte para que ustedes vean que igual no se pierde mucho tiempo. Ya hago aparte primero, voy a hacer la negación de Q. ¿Qué es la negación de Q? Cambiar todos los valores. Si son verdaderas se hacen falsas y si son falsas se hacen verdaderas. Entonces quedaría, ¿no es cierto? Aquí está la columna de la Q. Esta es la columna de la Q. Solo le voy a cambiar los valores de verdad. Si no, así me quedaría falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Listo. O sea, ya cambié y le puse negación de Q. Ahora sí voy a realizar la columna que me decía negación de Q y R. Ahora sí ya voy a realizar. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tengo aquí está la columna de la negación de Q y acá está la columna de la R. ¿Mediante qué conector están unidos? Mediante un conector de la I. Ya entonces, así mismo tengo que saberme la regla. ¿Qué me decía la regla? Si mis dos proposiciones son verdaderas, mi resultado es verdadero. ¿Ya? Busco eso, entonces busco donde tengo dos proposiciones verdaderas, por ejemplo aquí y aquí, tengo dos proposiciones verdaderas, sí, mi resultado es verdadero. ¿Dónde más tengo dos proposiciones verdaderas? Por ejemplo acá abajo, aquí y aquí, ¿no es cierto? También tengo dos proposiciones verdaderas. Y antes también lo llamaría con verdadero. ¿Tengo algún otro más? Pues no, no tengo ningún otro más. Y antes, como ya no tengo ningún otro más, pues el resto de aquí que le lleno con lo contrario, es decir, con falso. Todo le lleno falso, falso, falso y falso. Listo. Y así es como van llenando prácticamente todos. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, señores? ¿Algo que no esté entendido? Profe, ¿me puede explicar la última parte, porfa? Sí, claro. A ver. A ver, ¿dónde estaba? Estaba aquí. Ya. Entonces, bueno, para empezar, nosotros tenemos que realizar ese paréntesis de ahí que les dice negación de Q y R. Yo necesito saber cuánto vale la negación de Q. Como les digo, a menos que ustedes sepan proyectar bien, pueden no realizar esta columna de la negación de Q y ya en su mente imaginarse cuánto vale la negación de Q, porque eso les cambiaría el valor de la verdad. Si es que tienen problemas, igual no les toma mucho tiempo, es preferible que ustedes hagan nomás esta columna de aquí. Entonces, al momento de hacer, pues bueno, aquí está la columna de la Q, lo único que hice acá es negarle, solo se le negó. Entonces, ahí están los resultados y de ahí lo que me dice que tengo que hacer aquí es negación de Q y R.
Ya, IR, dice negación de Q y R. Ok, entonces voy a comparar qué cosa, la columna de la negación de Q, que sería esta de aquí, ¿no es cierto? Esta de aquí, con la columna de la R, negación de Q y R. ¿Qué me dice la regla? Por eso es que necesitan ustedes grabarse las reglas. Les dice, si mis dos proposiciones son verdaderas, mi resultado es verdadero. Entonces, ok, eso es lo que yo voy a buscar. ¿Dónde tengo dos proposiciones verdaderas entre estas dos columnas de aquí? Entonces tengo, por ejemplo, aquí tengo un verdadero y acá tengo otro verdadero. Por eso mi resultado es verdadero. ¿Dónde tengo otra vez dos verdaderos? Pues aquí y acá tengo dos verdaderos y por lo tanto mi resultado también es verdadero. Como ya no tengo ningún otro más que cumpla con la condición, el resto lo lleno con lo contrario, es decir, con falso. Y ya hasta ahí quedaría llena esa columna de ahí. No sé si está claro, señorita. Profe, justo ahí, porque en esa de la negación de la Q, en esa última que señaló, ¿por qué? Porque se supone que es negación y acá en la de P entonces Q es verdadero, acá no sería falso. A ver. ¿Dónde me dice, niña? ¿Puede repetirme? O sea, mire, en donde está la de P entonces Q en la séptima fila está verdadero. Y si Entonces, decimos que la negación de Q y todos le estamos pasando al revés, ¿no sería falso? o ¿Por qué es sea, verdadero ahí? aquí se refiere a esta columna de aquí. Sí, y la de al lado, porque en la séptima tiene, no, en la de abajo tiene verdadero, sí, se supone que es al revés, esa parte, ahí, ajá. Ya, es que usted lo que pasa es que usted está negando. ¿Qué está negando aquí? ¿Qué le dice que tiene que negar? Tiene que La Q. negar Q, no esta columna de aquí. Una cosa es que yo le ponga negación de P, entonces Q. Ahí usted coge esta columna que es la que usted está viendo y le niega. Ujú, Eso si es que usted le ujú. pidieran esa columna, pero usted no le están pidiendo eso, le están pidiendo la negación de Q. Entonces, ¿dónde está Q? Solo usted busca dónde está Q. Esta es Q. Sí, esta es la Q. Entonces, esta columna de aquí, si esta columna de aquí, la de la Q, esta es la que yo estoy negando. Si no es la otra la que usted me está diciendo, esa no estoy topando porque no me está Ah, ya, diciendo profe. negar esa. Sí, ahí me había confundido nada más. Muchas gracias. Sí, es de esa nomás, niña. Tendrá cuidado. Tiene que usted ver qué le está negando. En este caso es la de la Q. Ya, listo. Eso. ¿Alguna otra pregunta, señores, que tengan hasta aquí? Dice, sí se puede hacer directo. Entonces, sí se puede hacer directo, pero no sería tan recomendable a menos que usted tenga una práctica, pero muy buena y una buena proyección en su mente de no olvidarse los resultados. Si no, o sea, como ve, o sea, como es solo una negación, no se demora ni 3 segundos en escribir viendo qué está negado de la Q, ¿no? Como ve usted, esta es la Q, lo que hace es negarle acá a la Q, entonces no se demora mucho. Pero si usted desea, no hay ningún problema, puede hacerlo directo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, niños? Y se podría repetir una vez más la última, por favor. Ya, a ver, claro. A ver, como les digo, aquí ustedes van a seguir continuando, o sea, van a continuar haciendo los paréntesis. El otro paréntesis que vamos a resolver es este de aquí. Aquí para ello les dice, mira, necesito la negación de Q y necesito la R. Ya, ok, la negación de Q yo no la tengo, sin embargo la puedo conseguir. Aquí está mi columna de la Q, lo único que tengo que hacer es negarle, es decir, cambiar el valor de verdad. Lo que es verdadero se hace falso y lo que es falso se hace verdadero. Es lo único que estamos haciendo ahí, negando la columna de la Q. Listo, cuando ya consigo la negación de Q, ahora me dice que la relacione con la R. Entonces yo la R sí la tengo y son justamente estas dos columnas que están remarcadas en amarillo. Es esta y esta. Es la columna de la negación de Q y R. Ustedes para ello tienen que saberse las reglas. Si todas las reglas, las 5 o 6 reglas que están ahí anotadas en morado en la captura que debieron haber tomado, pues esas son las que ustedes tienen que saberse. Entonces, ¿qué les dice en este caso el conector de la I? Porque este de aquí es un conector de la I, ¿no? Entonces, ¿qué les dice el conector de la I? Les dice, mira, si tú tienes dos proposiciones verdaderas, el resultado es verdadero. Entonces vamos a comparar las dos columnas. Y voy a buscar donde tengo dos verdaderos. Aquí tengo uno y dos verdaderos. Ahí tengo dos verdaderos. Entonces, ¿qué me da como resultado eso? Verdadero es lo que les dice la regla. ¿Y a dónde tengo otra vez dos verdaderos? Pues justamente aquí tengo un verdadero aquí y un verdadero acá. Entonces, ¿qué pongo como resultado? Verdadero. Busco si alguna otra columna tal vez cumple con esa condición. Como no es el caso, en estas dos columnas ya ninguna otra más cumple con esa condición de que si son dos verdaderos, mi resultado es verdadero. Entonces el resto solamente lo lleno con lo contrario, es decir, con falso. Y por eso todo el resto de aquí ya le puse todo falso, 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 todo, porque ya no cumplía con ninguna otra más. ¿Sí? Eso, hasta ahí sería lo que hemos hecho. Ya.
Listo, entonces sería hasta ahí. Voy con la siguiente columna, que sería en este caso la de la R, entonces Q. Ya, entonces R, entonces Q. Nuevamente voy a tener que tener cuidado con, en este caso, el orden de las proposiciones. Entonces, nuevamente, ¿ahora qué pasa? Sí, entonces ahora que digo, mira, dice R, entonces Q. Entonces, ¿cuál es ahora mi primera proposición aquí? La que he escrito primero, en este caso la R. Y la segunda proposición es la Q. Entonces, primero es la R, segunda es la Q. Voy acá. Esta ahora es mi primera proposición y esta es mi segunda proposición. Tomar muy en cuenta el orden que estoy aquí anotando de cuál es primera y cuál es segunda. Entonces ahora sí voy a buscar la regla del entonces. ¿Qué les dice la regla del entonces? Les dice, mira, si mi primera proposición es verdadera y mi segunda es falsa, mi resultado es falso. Entonces voy a buscar dónde se cumple y les voy a marcar. Aquí está, primera proposición verdadera, aquí. Segunda proposición falsa, acá. Ya, entonces, ¿qué pongo como resultado? Falso. Reviso que no se cumple en algún otro más, pues no. Aquí también. Primera proposición verdadera, segunda proposición falsa. Entonces, mi resultado aquí también es falso. Busco si en algún otro más se cumple, en este caso no. Y para el resto de casos, pues lo lleno con lo contrario, es decir, con verdadero. Sí, entonces ustedes solamente van buscando así y de esa forma, pues no se pierden ni nada por el estilo. ¿Ya? De esta parte de aquí, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Ok, listo. Entonces hasta ahí ya estarían hechos todos los paréntesis. Ahora sí vamos a resolver los corchetes. Ya, entonces una vez que ya acabé de resolver los paréntesis, voy a por estos corchetes de aquí, son los que voy a resolver, ¿no? Entonces me dice, mira, dice, necesito que ahora resolvamos los corchetes. Les voy a poner aquí los corchetes y con el símbolo que va en el medio, que sería una O. No es necesario que estén escribiendo toda la operación, si con que ustedes más o menos le diferencian, ya, o sea, basta sobre, ¿no? Entonces, ok. Vamos a resolver ya la operación de los corchetes. Entonces, ¿qué pasa en la operación de los corchetes? Ya, en la operación de los corchetes les dice, mira, dice, necesito que me relaciones esta columna de aquí con esta columna de acá, ¿mediante qué conector? Mediante el conector de la O. Ya, entonces, lo que nosotros vamos a hacer. ¿Dónde tengo entonces la columna de la P? Entonces Q es de esta columna de aquí. Esta es la columna de la P. Entonces Q. ¿Y dónde tengo la negación de Q y R? Acá está la columna de la negación de I R. Ya, entonces, entre esas dos columnas yo las voy a relacionar mediante qué conector, mediante el conector de la O. Me acuerdo que dice el conector de la O, dice, mira, si mis dos proposiciones son falsas, mi resultado es falso. Entonces vamos a buscar dónde tengo dos proposiciones falsas. Sería, por ejemplo, aquí y aquí tengo dos proposiciones falsas. En algún otro lado más, pues no, en ningún otro lado más, solamente aquí yo le lleno con falso. Para el resto de casos le lleno con lo contrario, es decir, con verdadero. Ya, nada más. ¿Sí? Ahí está entonces, ya he hecho el corchete. Ahora sí que me falta resolver, ya sería todo lo que está al exterior, que sería resolver lo último, justamente este conector de aquí, que sería el del bicondicional. Ya, porque ya está resuelto todo, ¿cierto? Ya tengo resuelto todos los paréntesis, ya resolví el corchete, ya tengo todo el resultado del corchete, que es el de aquí, y ahora sí solo me queda resolver lo más exterior, que sería en este caso justamente resolver ya lo que está fuera de todo ese corchete. Pues ahora sí, ya lo que escribo aquí prácticamente ya vendría siendo mi resultado. Este ya es el resultado. Yo estoy haciendo ya el conector con este de aquí. Es el conector que une a los dos, ¿no? Fijaránse que este es el conector que une al corchete y al paréntesis que están afuera. Ya, entonces ahora sí voy a hacer ese último. Ok, el corchete, ¿no es cierto?, está unido con el paréntesis mediante el bicondicional. Me acuerdo de la regla del bicondicional, que ¿qué les dice? Les dice, mira, si mis dos proposiciones son verdaderas o las dos son falsas, mi resultado es verdadero. Entonces, ok, vamos a buscar, vamos a comprar esta columna de aquí, ¿con cuál? Con la de R, entonces con esta columna de acá. Esas dos son las que vamos a comparar. Acordándome de la regla, ¿dónde tengo dos resultados verdaderos? Aquí, por ejemplo, aquí tengo dos verdaderos, lleno con verdadero. Acá abajo también tengo dos verdaderos, lleno con verdadero. ¿Dónde más tengo dos verdaderos o dos falsos? Aquí tengo dos verdaderos, también lo lleno con verdadero.
2 verdaderos también lo lleno con verdadero, y 2 verdaderos también lo lleno con verdadero. Recordando que si decía 2 verdaderos o 2 falsos, el resultado es verdadero. Y de ahí para el resto de casos, pues como no cumple, lo lleno con lo contrario, es decir, con falso. Y ya estaría, ya sería pues el resultado de la tabla de verdad. Les debería detallar verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Ya, y ese sería el resultado de la tabla de verdad. Listo, hasta aquí, señores. ¿Preguntas que tengan? ¿Alguna duda? Les dejo para que vean ya. Disculpen, Sí, dígame. ¿podría repetir la última columna? La del resultado. Ya, claro, yo les explico nuevamente la columna del resultado. Ya. A ver, vamos a revisar nuevamente la columna del resultado, que son los que nos piden sus dos compañeros. Vamos a hacer algo más. No. Ya, entonces sería para las dos chicas. Ya, a ver. En la columna del resultado, ustedes les piden comparar justamente el resultado de los corchetes con el resultado del paréntesis. Sí, les piden, dicen, mira, compara los corchetes con el paréntesis. ¿Mediante qué conector están unidos estos dos? Mediante el conector del bicondicional. Ya yo tengo que saberme la regla del bicondicional que les dice, si tengo dos proposiciones verdaderas o dos proposiciones falsas, mi resultado es verdadero. Es lo que les dice la regla del bicondicional. ¿Ok? Entonces voy a buscar, esta es la columna de los corchetes y esta es la columna de el R entonces Q, ¿no es cierto? Esta columna de corchetes, columna del R entonces Q. Voy a comparar con la regla. Dice, mira, ¿dónde tengo dos proposiciones verdaderas o dos falsas? Aquí tengo dos verdaderos, acá también tengo dos verdaderos. Acá también tengo dos verdaderos, acá dos verdaderos y acá dos verdaderos. En todas esas de aquí, pues resulta que yo voy a poner como resultado verdadero, ¿no es cierto? Y como las otras ya no cumplen con la condición, lo lleno con lo contrario, es decir, con falso. Y nada más. Ya, y por eso estas otras de acá que les pongo como visto están llenas con falso. Nada más. Eso. Sí, no sé si es que estáis entendido. ¿Tienen alguna otra pregunta, señoritas? Sí, está claro, gracias. Ya, listo. Ya, entonces esa de ahí sería la metodología para que ustedes puedan llenar esta parte de las tablas de verdad. O sea, más o menos las que les ponen en la central antes eran así facilitas como esta de aquí, como esta primera, pero después, no sé, o sea, como que se alocaron y ahora ponen tablas de verdad así como estas, son las que ellos suelen llegar a poner. O sea, si ponen tablas medias grandecitas con tres variables y toca hacer todos estos cálculos que están aquí. Entonces, sí suelen ser un poquito pesadas de hacer y hay que saberse las reglas al dedillo para que no pierdan el tiempo. Claro que nosotros nos demoramos bastante porque hay que explicarles y hay que ir paso a paso, pero ustedes ya si saben las reglas, pues solamente van buscando dónde cumplen la regla y listo. Y no, no se van a demorar tanto. Mm, mm, ya. Eso sería entonces en esta parte de aquí de los conectores lógicos. Ya, además de eso, cierto, a ustedes, bueno, muy rara vez les van a dar el resultado así como está aquí. Vamos a ver cómo realmente a ustedes les dan los resultados. Ya ustedes, cuando vayan a dar el examen, pues ustedes lo que van a tener es lo siguiente. Les van a escribir así, miren. Ustedes van a tener tres, bueno, van a tener cuatro opciones, ¿no? Pero en realidad deben saber que son solo tres. La primera opción que van a tener de respuesta es que sea tautología. La siguiente opción de respuesta es que sea contradicción, ¿sí? Y la siguiente opción de respuesta es que sea contingencia, ¿ya? Entonces puede ser o tautología, o contradicción o contingencia. ¿Cuándo es tautología? Cuando todo el resultado final me da verdadero. Es decir, en la última columna, en la de resultados, todo me da verdadero, 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 verdadero. Todo les da verdadero. Es contradicción, por el contrario, si en cambio todo les da falso, todo es falso, 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 falso.
Y es contingencia cuando es mezclado, si es cuando es mezclado entre verdaderos y falsos. Es decir, justamente como nosotros obtuvimos aquí la columna de resultados, está mezclada entre verdaderos y falsos. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes seleccionarían como respuesta que es una contingencia, ¿ya? Y son solamente y exclusivamente estas tres soluciones. No hay más, sí, por si acaso no hay más soluciones. Ya yo sé que siempre les ponen una cuarta opción fuera de estas de aquí, pero esa cuarta opción siempre es para que ustedes, solo para rellenar en pocas, para rellenar porque necesitan poner cuatro opciones, pero de ahí no hay más y solamente son estas tres. La cuarta opción que ustedes les ponen ni siquiera la regresen a ver, puede ser lo que sea, si siempre se inventan cualquier cosa, pero esa no es, no, nunca va a ser la solución. Solamente va a estar entre estas tres que les acabo de indicar ahorita. Entonces, tener cuidado. Si les llegan a poner una cuarta solución, que es segurísimo que siempre les ponen la cuarta, esa cuarta ni la tomen en cuenta. Solo puede ser o tautología, o contradicción, o contingencia. Fuera de eso, nada más. No puede ser ningún otro resultado más. ¿Ya? Eso sería hasta aquí. A ver. Ah, ya. De ahí aquí, a ver, por ejemplo. Ya, veamos esta parte de aquí. Estas serán como preguntas que fueron sacadas de algún examen de la central. Entonces, a ver, revisemos. Esto fue sacado hace 2, 3 periodos, creo. Y ahora les dice lo siguiente, les dice, verás, en lógica matemática, si una proposición es verdadera para todos los posibles valores de verdad, ¿cómo se llama? Entonces, si una proposición es verdadera para todos los posibles valores de verdad. Entonces, ¿qué les acabo de decir? Cuando todo me da verdadero, ¿qué es? Es una tautología. Entonces, por eso yo le marco como opción, como respuesta, tautología. Ahí, claro, además les hago el énfasis de que contradicción es cuando tengo todo falso y contingencia es cuando tengo mezclado entre verdadero y falso. Y esa cuarta opción, que es la que dice falacia, es solamente de relleno. En este caso, falacia sí es verdad que se refiere a algo que es falso, pero eso es en lengua y literatura. Y claro, pueden ponerles ese que sea falacia, como pueden ponerles cualquier otra cosa que ustedes no tienen que tomar en cuenta para nada. O sea, literalmente solo no lo tomen en cuenta porque son la cuarta opción no tiene nada que ver. Luego dice, en operaciones con proposiciones, ¿qué operador se debería de utilizar para cambiar el valor de verdad de una proposición? Entonces, ¿cuál ustedes utilizaban para cambiar el valor de verdad de una proposición? Pues la negación es la única que hacía cambiar el valor de verdad. Entonces, pues ahí ustedes para ello que tienen que saberse las reglas. Ahí está, es la negación. La siguiente dice, en operaciones con proposiciones, la operación cuyo resultado es falso cuando las proposiciones tienen distinto valor de verdad se llaman. Entonces, sí, aquí sí puede haber o sea, aquí sí es una pregunta que era un poco complicada, la verdad, de llegarle a entender. Esta sí era un poquito complicada de llegarle a entender. ¿Por qué? Porque hay que recordar, miren, ¿qué les dice? Dice, en operaciones con proposiciones, la operación cuyo resultado es falso cuando las proposiciones tienen distinto valor de verdad, distinto valor de verdad. Ya entonces, por recordarles a ustedes, se les había dicho, ¿no es cierto?, que los valores de verdad, si yo tengo una tabla de verdad, por ejemplo, de PQ, pongo verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Estos de ahí son los valores de verdad. Sí, ya les dije, todos estos de aquí son los valores de verdad, por eso les hago énfasis, porque son cosas que les preguntan, ¿sí? Entonces, mira, les dice, ¿cuál es la operación cuyo resultado es falso cuando las proposiciones tienen distinto valor de verdad? Ya claro, por ejemplo, si empiezo con la conjunción que tienen ahí, es la I. Pues, ¿qué les dice? Si yo tengo dos proposiciones verdaderas, mi resultado es verdadero. Para el resto de casos es falso. Este de aquí sería de la conjunción. Voy con el bicondicional. El bicondicional les dice, mira, si las dos proposiciones son verdaderas o las dos son falsas, el resultado es verdadero. Caso contrario es falso. Pongo ahí el bicondicional. Voy con el condicional. Les dice, si mi primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, mi resultado es falso. Para el resto de casos todo lo lleno con verdadero. Ahí está. Y para la disyunción es que si yo tengo dos proposiciones falsas, mi resultado es falso. Para el resto de casos todo se llena con verdaderos. Ya ahí están las cuatro opciones. Entonces aquí sí hay que tener bien clara cada una de las tablas de verdad. Les dice, la operación cuyo resultado es falso cuando las dos proposiciones tienen distinto valor de verdad. Ya, entonces, por ejemplo, aquí están distintos valores de verdad, aquí donde les voy a marcar con rojo. Sí, aquí yo tengo dos distintos valores de verdad, es decir, que el uno es verdadero, el otro es falso, y el uno es falso y el otro es verdadero. Efectivamente, son distintos valores de verdad. Y, por ejemplo, aquí me dice, sí, ok, los resultados son falsos, como me pide la pregunta.
Ok, está bien, cumple. Pero ¿qué pasa acá abajo? Si yo me fijo acá en la parte inferior, tengo dos falsos. ¿Qué quiere decir eso? Que esos son iguales valores de verdad, porque es falso, falso, así como acá arriba es verdadero, verdadero, esos son iguales valores de verdad. Y sin embargo, para este también el resultado me da falso. Entonces, no es lo que yo estoy buscando, porque tanto para iguales como para diferentes valores de verdad, mi resultado es falso y eso no me está pidiendo el ejercicio, me está pidiendo una operación la cual sea su resultado falso solamente cuando tengan distintos valores de verdad. Entonces, por ejemplo, por eso yo descarto esta primera opción, esta no la voy a coger, porque para iguales valores de verdad también mi resultado es falso. Voy con la siguiente, con el bicondicional. Aquí veo que solamente cuando los valores de verdad son distintos, mi resultado es falso. Y para el resto de casos es verdadero, es lo contrario. Entonces, esta es la que cumple con la condición. Acá no cumple, acá tengo un falso y un verdadero, acá tengo dos verdaderos. O sea, estas de aquí de plano las descartan porque nada que ver, sí, no tiene nada que ver. La única que cumple con esta condición es justamente el condicional, es la que tiene distintos valores de verdad y su resultado es falso, por lo que les acabo de explicar ahorita. ¿Ya? De esta pregunta de las anteriores, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Es que esta es media rara de entenderla, esta que les acabo de explicar. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, a ver, señor. Sí, a ver, verás, algo que ya revisamos en clase con ustedes, prácticamente viene siendo toda la parte de lógica matemática. O sea, en resumen, como les he venido mencionando desde el inicio, pues en este caso de la parte de lógica matemática, ustedes tienen que saber qué es una proposición, que viene siendo una oración, la cual yo pueda darle como resultado verdadero o falso. Por ejemplo, cualquiera de las que están ahí. ¿Qué no es una proposición? Es cuando cualquier oración que sea exclamativa o interrogativa, ya que son esas dos que están ahí. Llama a tu madre o dónde vives o cualquier oración que sea exclamativa o interrogativa no es una proposición. Además de ello, pues bueno, tienen los conectores lógicos que son todos esos que están ahí. Sí, que con usted igual ya habíamos revisado y si no ya revisaremos posteriormente en las clases que tengamos con usted. Y las tablas de verdad, que son lo que les dije a sus compañeros que era necesario que tomen la captura y que se graben, sí, más que todo que se graben las reglas que están en morado de cada uno de estos conectores para que puedan resolver los ejercicios. Y bueno, los ejercicios son unos que realizamos en clase con ustedes, y si no, pues ya repetiremos el momento que llegamos otra vez a ver con ustedes ahí en presencial. No, no era tan complicado, y usted sí más o menos difícil entendía. Ya. Lo que estábamos aquí revisando hasta el final, pues son este tipo de ejercicios de aquí, que son los que salieron en la central hace unos cuantos periodos. En este caso, el primero les dice, si en lógica matemática, si una proposición es verdadera para todos los posibles valores de verdad, pues es una tautología. Se ha hablado que la tautología es cuando todo me da verdadero, una contradicción es cuando todo me da falso y una contingencia es cuando es mezclado entre verdadero y falso, que son todo lo que se le está explicando ahí. Ya, y la cuarta opción que les pongan es lo que les hice énfasis en que esa cuarta opción nunca va a ser una respuesta, porque siempre las ponen solamente por llenar el conjunto de opciones. La de acá les dicen operaciones con proposiciones, ¿qué operador se debería utilizar para cambiar el valor de verdad? El operador que cambia el valor de verdad únicamente es la negación, es el único que les cambia el valor de verdad. En el caso de este ejercicio de aquí, les dicen operaciones con proposiciones. La operación cuyo resultado es falso cuando las dos proposiciones tienen distinto valor de verdad se llama. Entonces ahí hicimos el análisis con cada una de estas de aquí, con la conjunción, que es la primera, luego aquí tengo el bicondicional, luego acá tengo el condicional y acá al último tengo la disyunción. Para la conjunción, pues claro, no, yo reviso si tengo distintos valores de verdad. Esto es lo que usted entiende por distintos valores de verdad, un verdadero y un falso, o un falso y un verdadero. Efectivamente, la conjunción me da como resultado dos falsos, sí, está bien, pero resulta que también para iguales valores de verdad, es decir, falso, falso, que son iguales valores de verdad, también me da como resultado falso, y eso no estoy buscando, no me está diciendo eso el ejercicio. Me dice que únicamente se cumpla cuando
tengan distinto valor de verdad y eso me dé como resultado falso. Entonces voy a la siguiente, en este caso sería al bicondicional, sería el que ustedes tienen ahí. Entonces de igual forma, ¿no es cierto? Yo busco, aquí están los distintos valores de verdad y aquí sí me da como resultado dos falsos y cuando son iguales valores de verdad que me da como resultado, verdadero, verdadero. Entonces ya, pues ahí esta de aquí es la que cumple con la condición que le está dando el ejercicio. Y las de acá, pues de plano no cumplen. Para distintos valores de verdad, tengo un falso verdadero aquí en esta parte de aquí tengo un verdadero verdadero que sé que nada que ver, no cumple con la regla. Pues la única que cumple con la regla es el bicondicional, que para distintos valores de verdad, mi resultado es falso, única y exclusivamente. ¿Ya? Eso sería para esta parte de aquí. Y por último, para la que dice, dado los siguientes enunciados, identificar cuál proposición es compuesta. Ya, entonces, a ver, vamos a ir viendo, a ver. Vamos a ir analizando una por una. A ver. A ver. Señor. Ya a ver, señorita Salomé Plata. Ya a ver, señorita Salomé Plata. Ya aquí en este ejercicio de aquí, esta oración de aquí, eso no es una proposición. ¿Sí es? Sí, eso no es una proposición. Recordará bien lo que le dije hace un momento, justo lo acabo de recordar a su compañero. Es una proposición si yo puedo dar como respuesta un verdadero o un falso. Si es que son oraciones exclamativas o interrogativas, no son proposiciones. Entonces, por eso le pregunto eso de ahí. ¿Es una proposición o no? No es. No, no es. ¿Ya? Perfecto. Esa de ahí no es una proposición. Por ejemplo, ahí para empezar, bueno, esa de ahí ya no es una proposición, entonces ni siquiera le tomo en cuenta. Ya, bueno, es cierto, leamos el enunciado, ¿no? Que les dice, dado los siguientes enunciados, ¿cuál proposición es compuesta? Una proposición es compuesta cuando yo ya tengo, por ejemplo, así a la negación de P, por ejemplo, la negación de una proposición es compuesta. Si tengo, digamos, P y Q, si tengo, yo que sé, P, entonces Q ya. Es decir, cuando yo ya tengo algo más que P o Q, por ejemplo, si solamente tengo P o solamente tengo Q, esta de aquí, es una proposición simple y punto, porque solamente es P o solamente es Q. Pero si ya tengo algo más hecho, si le niego, si le junto con otra proposición o cualquier cosa, se convierte en una proposición compuesta. Recordemos, cierto, creo que eso no les dije, pero recordemos que qué es la P y qué es la Q. Sí, ¿qué es la P y qué es la Q? Habíamos dicho que la P prácticamente, o la Q, o cualquier letra que tengamos, nosotros la utilizamos para representar oraciones. Por ejemplo, aquí yo tengo la oración, hoy está lloviendo, pero no voy a estar escribe y escribe y escribe la oración a cada rato. Entonces, ¿cómo yo hago para representar esa oración? Mediante la P. Entonces, P es hoy está lloviendo. Asimismo, Q puede ser, por ejemplo, Juan juega fútbol o Juan juega básquet, puede ser la Q. Entonces, eso es P y es Q, son oraciones. Y en pocas son oraciones que estoy representándolas para no hacerme tan largo el cuento y estar escribiendo a cada rato. Entonces, por ejemplo, este de aquí de Catherine compra una casa. ¿Qué opinan de eso? ¿Es una proposición compuesta o una proposición simple? A ver, señorita Solange Columba. Esta de aquí. ¿Es una proposición simple o es compuesta? Es compuesta. Segura, ¿verdad? Para que sea compuesta tiene que haber uno de los conectores, la I, la O, el entonces. Debería de haber unos conectores. ¿Usted ve uno de esos ahí? Sí, Liz. ¿Dónde está el conector? ¿Dónde le lea usted? Que diga, usted tiene que decir explícitamente I, O, entonces. Sí, solo sí, algo de eso. Entonces es simple. Es simple, sí. Solo dice Catherine compró una casa. O sea, no le dice nada más. No hay los conectores. Esto de aquí es una proporción simple. Ya. La siguiente, 2 más 4 es igual a 7. A ver. Señor Brandon Randit. Ya, señor Brandon. Esa proporción de ahí, esto de aquí, ¿es proporción para empezar?
conocer la verdad. A ver, si yo le digo 2 más 4 es igual a 7, ¿usted puede contestar con que eso es verdadero o falso? Sí. ¿Qué diría usted? ¿Verdadero o falso de CD? Verdadero. Falso. 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 Falso, 2 más 4 es 6, ¿no? Falso. Bueno, a ver, para empezar puede contestar con que es verdadero o es falso. Entonces, eso no es una proposición. Sí. Ya, sí, es una proposición porque usted pudo contestar con que eso es verdadero o falso. Como le dije, no es una proposición, solamente oraciones exclamativas o interrogativas, como la de Carrero, ¿ya? En este caso, ya, bueno, es una proposición, sí, es simple o compuesta. Lo mismo que le dije a su compañera, si usted ve una I, una O, una entonces, una negación, solamente ahí sería compuesta. Entonces, ¿es compuesta o es simple? Se ve. Simple. Ya es simple, listo, es una proposición simple. Ya, nada más. Perfecto, vamos con la última. Ya la última, esta de aquí sí es compuesta. Miren, fíjense, les dice Quito es la capital del Ecuador. Ya, esta es una primera proposición. Yo puedo contestar eso con que es verdadero o falso. Bueno, en este caso es verdadero. Acá les dice, ahí está el conector. Lima es la capital de Argentina. Claro, esto de aquí es falso. O sea, no importa. Bueno, que contesta ahí que sea verdadero o falso es indiferente. La cuestión es que pueda contestar. Y como pueden ver, el conector que une a las dos es una I. Entonces, como les dije, es explícito. Ustedes ven una I, una O, un entonces, un sí, solo sí, una negación. Todo eso ya le hace que la proposición sea compuesta. Sí, entonces eso sería toda la forma en la cual ustedes pueden diferenciar estas cosas. Ya. Preguntas que tengan hasta aquí, señores, de esta parte de lógica matemática. ¿Alguna duda? Ya. Listo, entonces en cuanto a la parte de lógica matemática, sería hasta ahí. Y es todo lo que nosotros revisamos de la parte de lógica matemática. Entonces es más que suficiente para que ustedes puedan resolver el examen, en este caso el de la central o cualquier examen donde les pregunten. Más de eso no les van a llegar a preguntar. Ya, revisemos entonces, bueno, empezamos a revisar la siguiente unidad, que sería la parte de conjuntos. Ya vamos a revisar la unidad número 10, que viene siendo la unidad de conjuntos. Ya, en la parte de conjuntos nosotros vamos a iniciar analizando justamente la parte de la relación de pertenencia. Si vamos a ver la relación de pertenencia, ya, que es lo que suele llegarse a ocupar bastante en la parte de conjuntos, la relación de pertenencia. Ya, ¿cuál es el símbolo de la relación de pertenencia? Es justamente este símbolo de aquí, es este. Ya, ¿qué o cómo se lee este símbolo de aquí? Se lee como pertenece a. Ya, eso es como se lee. ¿Qué me ayuda a relacionar este símbolo de aquí? Ese símbolo de ahí les va a ayudar a ustedes a relacionar, siempre que este símbolo de aquí les va a ayudar a relacionar elementos, si ustedes aquí van a relacionar elementos con conjuntos. Vamos a relacionar elementos con conjuntos, ¿ya? Es decir, cosas pequeñas con algo grande. Si es algo pequeño, un elemento con un conjunto que es algo grande. Ya, porque también hay la relación de contenencia, que bueno, no lo vamos a revisar, dado el tiempo más que todo que tenemos, pero bueno, la más importante es esta de aquí. Esa relación de contenencia, esa sí relaciona conjuntos con conjuntos, es decir, algo grande con algo grande, ¿ya? Entonces, bueno, supongamos que tengo el conjunto A, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es relacionar elementos con conjuntos. Por ejemplo, supongo el elemento 1 pertenece al conjunto A. Esto de aquí yo puedo decir con verdadero o falso, ¿no es cierto? Puedo contestar si esto es verdadero o falso. En este caso es verdadero. El 1 pertenece al conjunto A. Lo mismo si digo, por ejemplo, el 5 pertenece al conjunto A. Lo mismo, ¿puedo contestar con que es verdadero o falso? Sí, entonces de hecho esto es incluso una proposición porque lo puedo contestar con verdadero o falso. ¿Qué pasa si yo digo 7 pertenece al conjunto A? ¿Puedo contestar eso con verdadero o falso? Pues sí, y en este caso se me daría como resultado falso, ¿no es cierto? Porque el 7 no está dentro del conjunto
conjunto A. Como ustedes pueden ver, aquí no está metido el 7 en ningún lado. Pero claro, o sea, yo también puedo, digamos que de alguna forma decir que el 7 no pertenece al conjunto A. ¿Cómo lo hago eso? Pues poniéndole en este caso esta línea de ahí. Ahí yo estoy diciendo 7 no pertenece al conjunto A y bueno, ahí sí ya cambia el valor de verdad porque si es verdadero, ¿no? 7 no pertenece al conjunto A y no pertenece efectivamente. Ya, pues de esa forma ustedes pueden utilizar ese símbolo de ahí que se van a utilizar en fórmulas de conjuntos especialmente. Ya, eso de ahí sería pues para las relaciones de pertenencia. Ya, de ahí pues lo siguiente sería justamente ver la determinación de conjuntos. ¿Cómo ustedes pueden determinar un conjunto? Ya, vamos a ver la parte de determinación de conjuntos. Ya, para la parte de determinación de conjuntos, en pocas una determinación de conjuntos es como especificar, vamos a especificar los elementos que tiene el conjunto. Vamos a especificar los elementos del conjunto. ¿Ya? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Tenemos dos formas. Desde la escuelita creo que si nos dan esta parte de aquí, que bueno, los conjuntos se pueden determinar por comprensión y se pueden determinar por extensión. Son las dos formas en las cuales ustedes pueden determinar los conjuntos, por comprensión o por extensión. Por comprensión viene siendo en pocas buscar, si vamos a buscar características en común, ¿sí? De los elementos. Nosotros vamos a buscar características en común de estos elementos. Ahí estaría yo determinando el conjunto por comprensión. Y por extensión, en cambio, es mencionar uno a uno. Si vamos aquí a mencionar uno a uno todos los elementos. Uno a uno todos los elementos, ¿ya? Entonces, en la determinación de conjuntos, ustedes pueden hacerlo por comprensión, que es buscar características en común de estos elementos del conjunto, o por extensión, que es mencionarlos uno a todos los elementos que están conformando el conjunto. Por ejemplo, por comprensión yo puedo decir, digamos que en este caso serían los días de la semana. Ya, ahí estoy yo dando dando a entender que todos los elementos que están dentro del conjunto A son días de la semana. Por extensión, ahora tengo que mencionar a uno por uno, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, ahí como ustedes pueden ver, ahí está la diferencia. En comprensión yo voy a dar una característica en común, que es que todos son días de la semana, y por extensión, en cambio, yo voy a mencionar uno a uno todos y cada uno de los elementos. ¿Ya? Claro, eso bueno sería un ejemplo súper sencillo, porque realmente no les llegan a poner así, o sea, de una forma tan básica como está ahí. Ya, por ejemplo, les pueden poner lo siguiente, digamos, el conjunto R está dado por todos los elementos X tal que X sean impares, sí, todos los elementos que sean impares, y que los elementos en este caso sean menores o iguales, los elementos pertenezcan al conjunto de los naturales y X sea menor o igual que 11. Ya, algo así a ustedes sí les pueden llegar a dar en el caso que les digan dados, o sea, dime cuáles son los elementos de este conjunto. Sí les pueden llegar a dar de esta forma, así como está ahí. Ya, entonces yo cómo leo para empezar eso, cómo leo y después cómo entiendo, ¿no? Aquí les dice, mira, dice, el conjunto R está dado por todos los elementos de X, tal que, sí, esta barrita de aquí que está como invertida, esta barra de aquí, el slash, se lee como tal que, sí, déjenme escribirles yo. A ver. Dice X tal que, ya tal que X, ya me dice, mira, el conjunto R está dado por los elementos de X, tal que X necesito que sean impares, que los elementos de X pertenezcan al conjunto de los números naturales y que además de ellos sean menores o iguales que 11. Entonces yo tengo que buscar, bueno, ella me está dando todas las características en común que tienen estos elementos. Como me está dando todas las características, pues bueno, yo sé que aquí el conjunto está dado por comprensión. Este conjunto está dado por comprensión porque me está dando todas las características en común que tienen todos los elementos que van a conformar el conjunto A. Me está diciendo que son impares, que pertenecen a los naturales y que son menores o iguales que 11. Son características, ¿sí? Por eso está dado este conjunto por comprensión.
Ya, ahora vamos a ver, claro, cómo yo lo pongo por extensión, ¿no? Que sería el objetivo ahora ponerlo por extensión, ¿ya? Entonces, lo único que ustedes van a hacer es buscar qué elementos cumplen con esas características. Empecemos con que los números naturales es el conjunto de los números más pequeños que existen, ¿no? Inicia desde el 1 y va hacia el infinito. 1, 2, 3, punto, punto, punto suspensivo, va hacia el infinito. Inicia desde el 1. Entonces, claro, ¿no es cierto? Yo tengo que buscar que sea impar, pertenezca a los naturales, que ya sabemos que inician desde 1 y que además de eso sea menor o igual que 11. Por ejemplo, ¿qué elementos cumplen con esas características? El 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Fíjense aquí. ¿Todos estos elementos que acabo de escribir son impares? Sí. ¿Pertenecen a los números naturales? Sí. Y además de eso son menores o iguales que 11. Sí, también menores o iguales que 11. Cumplieron con todas las características. Entonces aquí está dado ya el conjunto por extensión. Ahí está dado ya el conjunto por extensión. Entonces eso sería pues prácticamente todo lo que ustedes tienen que hacer cuando les pidan determinar un conjunto. Ya, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta de cómo se determina el conjunto o alguna de las cosas que hemos revisado hasta aquí, señores. Ya, a ver. Dani Molina. ¿Qué pasa, señor Molina? ¿Qué le falta entender? Repetir. Ya. A ver, vamos y repitamos esta parte de aquí. Ya. A ver, verán, para esta parte de aquí, como les digo, vuelvo y repito. Ya, a ver. Ay, ya. A ver. En esta parte de aquí, pues bueno, lo que resulta y pasa de este que ustedes tienen que determinar el conjunto, ¿ya? Este dice, el conjunto R está dado por los elementos que sean impares, naturales y menores o iguales que 11. Ya, para empezar yo, ¿cómo leo esto de aquí? Ya, ¿cómo leo? Ustedes van a leer de la siguiente forma, dice, el conjunto R está dado por los elementos X, tal que X tiene que ser impar, tiene que ser un número natural y además de eso tiene que ser menor o igual que 11. Tiene que cumplir todas estas características. Como a mí me están dando características que debe de cumplir estos elementos del conjunto, pues esto está dado por comprensión, porque son características. Que sea impar es una característica, que sea natural es otra característica y que sea menor o igual que 11 es otra característica. Todas son características. Entonces, dado lo que les puse justamente acá arriba, que les dice buscar características en común, está dado por comprensión. Entonces yo tengo que pensar cuáles pueden llegar a ser esos números. Yo me acuerdo que en este caso el conjunto de los números naturales viene dado por los números desde el 1 hacia el infinito positivo. Esto es algo que se les dio ya en clases pasadas. De hecho, desde la primera clase creo que revisamos los conjuntos de números. Déjenme ver si está por aquí para poderles mostrar. Mm, mm, Debe estar por aquí. Ya, está aquí. Ahí está la clasificación de los números que se les anotó. Ahí está. La clasificación de los números se divide en naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. En este caso, los números naturales inician desde el 1 y van hasta el infinito positivo. Los enteros ya ven que van desde menos infinito hasta más infinito y son enteros. Los racionales, bueno, son decimales. Los irracionales son igual decimales, pero que no tienen secuencia. Y los reales son los que abarcan a todos los anteriores. Eso es lo que nosotros ya revisamos en clases pasadas. Ahí está el conjunto de los números naturales. Entonces yo busco, ¿no es cierto? En este caso los elementos de los números naturales, pues claro, no. Tengo que en este caso es desde el 1 hacia el infinito positivo. Ya sé cuáles son los números naturales. Voy con los que sean impares. Que sean impares, ya saben, tiene que ser el 1, el 3, el 5, el 7, son números impares. Y además de eso, que sean menores que 11, menores o iguales que 11. ¿Qué quiere decir que sea menor o igual que 11? Significa que el 11 sí está incluido dentro de la solución, ¿no es cierto? Porque es menor o igual que 11. Entonces, por eso yo pongo los elementos 1, 3, 5, 7, 9 y 11, porque el 11 aquí sí está incluido por el signo de menor o igual.
Si es que solamente hubiera puesto así x menor que 11, ahí sí, como solo es el signo de menor, no debería de incluir el 11, sí, o no debería de haberlo puesto. Pero como no es el caso, pues bueno, ahí sí se lo coloque. Vamos a ver en otro ejercicio cómo debería de haber sido, ¿ya? Ese sería en este caso ese conjunto R del ejercicio número 1. Vamos a ver otro ejercicio para que ustedes le hagan, ¿ya? Verán, ejercicio número 2. Y ahora nos dice, el conjunto A está dado por los elementos X, tal que X pertenezca al conjunto de los números naturales y que además de esto, X sea menor que 6. Ya, esas son todas las características que se les está dando. Entonces, ahora ahí tienen 2 minutos, no, 2 minutos para que ustedes escriban los elementos y vean cuáles serían. Y de ahí les escribo yo la respuesta. Ya, entonces, para ver si están ahí más o menos entendiendo. Ya, entonces le dicen, ya, pongan ustedes cuáles serían esos elementos y de ahí les doy la solución. Revisar el chat. Ya. Ya, entonces estoy. Tienen 2 minutitos para ir colocando los elementos que serían ahí. Ya, a ver, entonces vemos que he puesto. A ver, déjame ver. ¿Qué decía? Los números naturales, menores que 6. Correcto. A ver, señorita Angeli. Guagua sería 1, 2, 3, 4, 5. Eso está bien, ya.
7, 8, 9, 10. No, señor, ¿cómo es Jimmy? No, sí, no serían esos de ahí, dado a que usted el conjunto le dice, fíjese, le dice que sean naturales, los naturales inician desde el 1 y además de eso le dicen que tienen que ser menores que 6, sí, o sea, ya le está dando el límite, 6 es el máximo, ya. Entonces le dice, mira, necesito que sean naturales y menores que 6, como aquí dice solamente menor que 6, el 6 no va incluido, entonces por eso, bueno, por ejemplo, lo que usted me ha puesto no estaría correcto. Debería ser como puesto, por ejemplo, señorita Igualdarla, lo mismo sería el 1, 2, 3, 4 y 5. Esos sí están correctos. Ya ahí, bueno, ya lo he corregido el señor Nossen, ya correcto. Ahí están bien, ¿sí? Entonces, esos serían los elementos que ustedes deberían de haber puesto. Si los elementos que pertenecen a las naturales y que son menores que 6 es el 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son todos los elementos. De ahí sí está correcto, ¿ya? Y ahí está ya. Ustedes ya pueden determinar tranquilamente los conjuntos, en este caso por comprensión y por extensión. Ya, correcto. De ahí sigamos viendo pues la parte de veamos las clases de conjuntos, ya. Ya, ya, entonces vemos la parte de las clases de conjuntos. Ya, en las clases de conjuntos ustedes lo que van a tener, bueno, es lo siguiente. El primer tipo de conjunto que nosotros tenemos es el conjunto. Ay, perdón. A ver, ahí. Ya, el primer tipo de conjunto que nosotros tenemos es el conjunto finito. Ya, vamos a tener aquí el conjunto finito. El conjunto finito es un conjunto del cual yo puedo contar los elementos. Por ejemplo, el conjunto A de elementos 1, 2, 3, 4. Ya yo puedo contar cuántos elementos hay en este conjunto. Por algo es conjunto finito, se puede contar los elementos. El siguiente sería el conjunto infinito. Ya, en el conjunto infinito, en cambio, bueno, como es infinito, no puedo contar pues los elementos, ¿no? Si es conjunto infinito, no puedo contar los elementos. Puede ser que el conjunto B está dado por los elementos 1, 2, 3, punto, punto, punto suspensivo. Esos puntos suspensivos que estoy colocando ahí significa que va hacia el infinito, ¿sí? Entonces, ya pues ahí estaría yo dando un conjunto infinito, por lo tanto no podría contar los elementos porque obviamente son infinitos. Ya. El tercer tipo de conjunto que yo tengo sería el conjunto vacío. ¿Ya? El conjunto vacío es un conjunto el cual no tiene elementos. Se lo puede representar de esta forma o también se lo puede representar al conjunto de esta forma. Son dos formas equivalentes, iguales, en las cuales ustedes pueden determinar o pueden, en este caso, ¿cómo es de representar el conjunto vacío? ¿Cuáles son las características del conjunto vacío? Obviamente, bueno, este conjunto no tiene elementos, ¿sí? Este conjunto no tiene elementos, ¿ya? Y como otra característica es que este conjunto siempre está presente como subconjunto, ¿sí? Va a estar siempre presente como subconjunto de cualquier conjunto que yo tenga. Si está presente como subconjunto de cualquier conjunto que yo tenga. Ya, es de cualquier conjunto. Es decir, por ejemplo, de todos los conjuntos que hemos venido escribiendo hasta aquí, se supone que en teoría aquí existe un conjunto vacío, aquí existe un vacío, aquí existe un vacío, por ejemplo acá en lo que escribimos acá arriba, aquí hay un vacío, o sea, existe ese conjunto vacío, está metido dentro del conjunto A, del B, del C, de todos los conjuntos que hemos escrito. Sin embargo, o sea, solo hay que saber que eso está escrito, no hay necesidad de estarlo escribiendo. Si en cualquier conjunto que nosotros escribamos en el de acá también, por ejemplo, existe un vacío ahí, sí que nosotros solo tenemos que saber porque tal vez puede llegar a ser eso justamente una pregunta de verdadero y falso, entonces ya pues hay que saber que ese conjunto vacío en este caso está presente en todo conjunto, pero no se lo escribe. Si este conjunto siempre está presente como subconjunto de cualquier conjunto, pero no se lo escribe. Si no se lo escribe, solamente nosotros sabemos que eso está ahí y listo, o sea, no necesita más de hacer nada más. Aunque sepamos que está ahí, basta y sobra. Ya, el tipo de conjunto 4 vendría siendo el conjunto unitario. Este conjunto unitario, bueno, facilito, tiene solamente un solo elemento, ¿no es cierto? Por ejemplo, el conjunto D dado por el elemento 7, punto. Es un conjunto que tiene solamente un elemento, nada más.
Y el conjunto número 5, en este caso el tiempo del conjunto número 5 vendría siendo el conjunto universo, ¿sí? Este conjunto universo, bueno, lo que va a hacer en este caso es a contener a todos los elementos, ¿sí? Este de aquí contiene, déjenme escribirles bien. A ver, este conjunto universo contiene a todos los elementos, ¿sí? A todos los elementos de los otros conjuntos. De los otros conjuntos. Entonces, el conjunto universo contiene a los elementos de los otros conjuntos. Por ejemplo, yo puedo decir que el conjunto A está dado por los elementos 1, 2, 3 y que el conjunto B está dado por los elementos, supongamos, del 7 y el 8. El conjunto universo puede venir dado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como ustedes pueden ver aquí, el conjunto A, ¿no es cierto? Los elementos del conjunto A están aquí presentes. Ahí está el conjunto 1, 2, 3. Y los elementos del conjunto B también están presentes, ¿no? Pero aquí son 8. Ya. Y los elementos del conjunto B también están presentes. Ahí está el 7 y el 8. Sin embargo, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? Que en este caso sucede de que hay más elementos. Por ejemplo, el 5, 6, el 4, 5 y 6 eran unos elementos que no estaban en ningún conjunto. Ya, pero eso no afecta en nada. El conjunto universo contiene a los elementos de los otros conjuntos, pero también puede llegar a contener otros elementos, los cuales no estén presentes en otros conjuntos. Entonces, por ese lado no hay ningún problema y es parte de la definición de un conjunto universo, que contiene a los elementos de los subconjuntos y además de eso puede llegar a contener otros elementos adicionales, como es el caso de ese conjunto universo que ustedes se les acaba de anotar ahí. Entonces, esa de ahí sería la clasificación, ¿no es cierto? Tienen conjunto finito, que es cuando pueden contar los elementos, infinito, que tiene infinita cantidad de elementos, vacío, que es un conjunto que no tiene elementos, pero está presente como subconjunto de todos los conjuntos, y sin embargo ese conjunto solo no lo vamos a escribir, solo tenemos que saber que está ahí. El unitario, que tiene un solo elemento, y el universo, que contiene a todos los elementos de todos los conjuntos, y adicionalmente eso puede contener otros elementos adicionales. Listo, no hay problema con eso. Ya, lo siguiente que veríamos vendría siendo la parte del diagrama de Venn. Ya, el diagrama de Venn, bueno, es una representación gráfica de cómo representar los conjuntos. Por ejemplo, yo aquí voy a dibujar en este caso una circunferencia, que va a ser un conjunto. Aquí el otro conjunto. Y el otro conjunto. Rayos. Ya. Entonces ahí está, en este caso ya dibujado el diagrama de Venn. Yo voy a colocar que este de aquí es mi conjunto A, este de aquí es mi conjunto B. Y listo, lo que voy a poner son los elementos. Por ejemplo, elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya. En el diagrama de Venn, ¿cómo leo yo el diagrama de Venn? El diagrama de Venn ustedes lo van a leer de la siguiente forma. Los elementos que en este caso estén, por ejemplo, en la mitad de estos de aquí que estoy sombreando, si estos elementos que estoy sombreando son elementos que son compartidos entre el conjunto A y el conjunto B, es decir, son elementos que se repiten en ambos conjuntos. Es decir, el conjunto A está dado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Esos serían los elementos que pertenecen al conjunto A. Mientras que los elementos que pertenecen al conjunto B serían el 5, 6 también, ¿no es cierto? Y el 7 y el 8. Entonces ahí ustedes pueden ver que en este caso los elementos 5 y 6 se repiten tanto en el conjunto A como en el conjunto B. El conjunto universo contiene a todos estos elementos, es decir, al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y además de eso contiene a otros elementos los cuales no estaban incluidos dentro del conjunto A y B, como son los elementos 9 y 10. Los elementos 9 y 10 no estaban metidos dentro de ningún conjunto, sin embargo, dentro del universo sí que lo están, ¿no? Entonces ya, pues ahí ustedes pueden ver que eso sería la representación en un diagrama de Venn, que es lo mismo que les acabo de explicar en la parte de arriba. Ya. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, señores, señoritas, algo que no está entendido hasta aquí.
A ver, ¿qué parte no entiende, señor? No siento. A ver, le repito, ¿ya? A ver, empecemos por acá, ¿ya? En este caso, quedémonos de la parte del conjunto universo, que es como que el más importante, ¿ya? El conjunto universo es un conjunto el cual contiene a todos los elementos de los otros conjuntos que yo tenga, es decir, el conjunto A, del B, del C, del D, de cualquier otro conjunto, están contenidos dentro del conjunto universo y además de eso puede llegar a contener otros elementos adicionales, ¿ya? Esa es la definición de un conjunto universo. De forma gráfica se representa así como usted lo ve ahí. En el diagrama de Venn yo voy a colocar siempre son circunferencias para representar a los conjuntos y un cuadrado para representar al conjunto universo. Los elementos que pertenecen al conjunto A son los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si usted le preguntan cuáles, o sea, bueno, le dan esa gráfica de ahí, ¿no? Y le dicen, dada esta gráfica de aquí, ¿cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto A? Usted tiene que decir que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ya, ¿por qué el 5 y el 6 también? Porque estos elementos que están aquí en la parte que está sombreada de amarillo, sí, en esa parte de ahí, son elementos que son compartidos entre el conjunto A y el conjunto B. Son dos elementos que, o sea, son elementos que se comparten, que están presentes en ambos conjuntos. Ya, entonces, por lo tanto, los elementos del conjunto A son el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y del conjunto B también son los elementos 5, 6, pero también son los elementos 7 y 8. Es decir, todo este de acá vendría siendo el conjunto B, elementos 5, 6, 7 y 8. Y el conjunto A serían todos estos de acá, elemento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los que están en la mitad son elementos que se comparten entre el conjunto A y el conjunto B. Y esos de ahí son los elementos del conjunto A y B, pero fuera de estos de aquí está el conjunto universo. Sí, el conjunto universo, como usted puede ver aquí, encierra todos estos conjuntos, encierra el conjunto A y el conjunto B, sí, y bueno, además de los elementos que pertenecían a A y a B, también pueden haber elementos adicionales, como en este caso el 9 y el 10, que son elementos que no están presentes en ningún conjunto, pero están como flotando ahí ya, existiendo en el conjunto universo, pero no es necesario que estos elementos estén metidos dentro de un conjunto específico, solamente existen ahí, son, como les digo, elementos adicionales. Ya, esa sería la parte del diagrama de Venn. Ya, lo siguiente vendría siendo la parte de la cardinalidad, ¿sí? De la cardinalidad de conjuntos. Ya. La cardinalidad de conjuntos se refiere en este caso a contar los elementos de un conjunto. Sí, porque esto me lo topé hace un buen tiempo en una prueba de la central y no sabía la verdad qué era, entonces ya pues después tuve que ir a buscar y bueno, resultaba que la cardinalidad que pedía en esta prueba de la central era prácticamente determinar o contar los elementos que están en un conjunto, es solamente contar cuántos elementos están en un conjunto. Ya entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo el conjunto A dado por los elementos 1, 2, 3, 3, 2, 4. Ya. Entonces digamos que tengo ese conjunto A que está presente ahí. Entonces, ese conjunto A de ahí me piden determinar cuánto es la cardinalidad. ¿Cómo yo represento la cardinalidad de un conjunto? Se representa así, se representa n paréntesis A. Si les ponen así, les están pidiendo la cardinalidad de un conjunto. Repito, por si acaso les llegan a preguntar, ¿qué es la cardinalidad? Es contar cuántos elementos hay en un conjunto, ¿sí? Y por si acaso, ¿sí? Si es que llega a haber elementos repetidos, solo se los cuenta una vez. Si hay elementos repetidos, solo contar una vez. Si es que hay elementos repetidos, solamente contarlos una sola vez, ¿ya? Entonces, claro, ¿no? Si aquí yo cuento los elementos, en este caso sin los repetidos, sería 1, 2, 3. Este está repetido, no cuenta. Este está repetido, no cuenta. 4, ¿no es cierto? 4. Ahí está. Son 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces, por lo tanto, aquí mi cardinalidad del conjunto es 4. Como les digo, únicamente contando los elementos. Y si es que hay repetidos, solo se los cuenta una vez, tal cual como está ahí. ¿Sí?
Esa sería la parte de la cardinalidad de los conjuntos. Ya, hasta aquí no sé si está entendido. ¿Tienen alguna pregunta, señores? ¿Por qué el 1 tampoco puede ir? ¿Por qué el 1 tampoco puede ir? El 1 sí lo conté. Sí está contado el 1. El 1 es, aquí está, 1, 2, 3. Este no cuenta porque está repetido. Este no cuenta porque está repetido. Y 4. Ahí están, 1, 2, 3, 4 elementos. Por eso la cardinalidad es 4. Al 1 sí lo tomé en cuenta. Sí, solo si se repitiera y si no lo tomaría en cuenta. Ya. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ya, perfecto. Ya listo, eso hasta ahí sería la parte de la cardinalidad de conjuntos. Y por último vamos a quedarnos hasta la parte de operaciones de conjuntos. Vamos a ver cuáles son las operaciones que podemos realizar y en la siguiente clase pues ya realizaríamos el ejemplo de las operaciones de conjuntos. Que igual si se llega a tomar esto en la central, si se toma toda esta parte de las operaciones de conjuntos. Ya verán, en las operaciones de conjuntos, bueno, ustedes van a tener lo siguiente. La primera operación que ustedes pueden llegar a tener es esta, A unión B. Ya, esta operación de aquí se la conoce como unión. Si esta de aquí se llama unión de conjuntos, unión del conjunto A y B. Ya, ¿qué más les puedo decir de esta de aquí? Ya, prácticamente al unir los conjuntos es solamente unir todos los elementos, unir todos los elementos, ¿sí? Si es que hay elementos repetidos, otra vez, si es que hay elementos repetidos, solo escribirlos una vez, ¿sí? Entonces, repito, cuando ustedes vean esta simbología de aquí, significa que ustedes van a hacer la unión de conjuntos. Ahí está escrito, se llama unión. Es A unión B, se lee eso de ahí, A unión B. Si el símbolo de ahí es unión, A unión B. Significa que lo que voy a hacer es unir todos los elementos del conjunto A y los del conjunto B. Y si es que llega a haber elementos repetidos, solamente los voy a escribir una sola vez, ¿ya? La siguiente operación que ustedes tienen en este caso es la intersección A intersección B. Ya, ese símbolo de ahí otra vez se lee como intersección. Ya, en la intersección en cambio ustedes lo que van a hacer es escribir los elementos repetidos. Si van a buscar qué elementos se repiten entre el conjunto A y el conjunto B, y lo que van a hacer es escribir estos elementos repetidos, ¿sí? Los que se repitan entre A y en B son los que ustedes van a escribir ahí como respuesta de la intersección, ¿ya? La siguiente viene siendo la diferencia o resta de conjuntos, que se puede representar así como A menos B o también se puede representar como A backslash B. Son dos formas en las cuales se representa lo mismo, es restar los conjuntos. Entonces esto de aquí, ¿qué es? Es una resta de conjuntos. Así que vamos a anotar que esto de aquí es una resta de conjuntos. Ya este de aquí, bueno, lo único que les puedo decir es que como la resta no cumple con la propiedad conmutativa, eso quiere decir que hacer A menos B no es lo mismo que hacer B menos A. Sí, o sea, ya saben ustedes que en las operaciones algebraicas no es lo mismo. Si resto 2 menos 3 me da menos 1 y si le doy la vuelta 3 menos 2 me da 1. O sea, el 1 me da 1 y el otro me da menos 1. Entonces no son iguales. Sí, no, esto no es igual. 1 no es igual a menos 1. Entonces aquí exactamente lo mismo. La resta no cumple con la propiedad conmutativa, que es decir, que darle la vuelta no da el mismo resultado. Ya de ahí la explicación de qué hay que hacer, ya cuando hagamos los ejercicios, ahí sí ya les explicaré más a detalle. La siguiente vendría siendo el complemento, A complemento, o también se puede representar con la siguiente nomenclatura, que también puede ser así, A complemento, ya cualquiera de las dos nomenclaturas es válida, sí, ambas son lo mismo, ¿ya? ¿Cómo se lee esto? Se lee como A complemento, ¿ya? Es decir, aquí vamos a sacar el complemento del conjunto, así se lee ya. Listo. ¿Qué voy a hacer yo aquí para sacar el complemento? Les voy a escribir como raro. Complemento. Ya.
¿Qué voy a hacer yo para sacar la operación de complemento? Lo que nosotros vamos a hacer en la operación de complemento es colocar todos los elementos que no estén en A, ¿sí? Todos los elementos que no estén en A respecto del conjunto universo, Entonces ustedes lo único que van a hacer aquí es ver qué elementos tiene A y ver qué elementos tiene el universo. En este caso lo único que ustedes van a hacer es escribir todos los elementos que no estén escritos en A respecto del conjunto universo, saber qué elementos le faltan a A respecto del conjunto universo y esos elementos que le faltan son los que ustedes van a escribir. Y ahí por último tienen esta operación de aquí que se llama diferencia simétrica, es decir, A diferencia simétrica B. Esto es como una fórmula, en pocas les dice la fórmula, les a ver. Primero, ¿cómo se llama? Se llama diferencia simétrica. Diferencia simétrica. ¿Ya? Y la fórmula de esto, bueno, es como una operación, es hacer A menos B, es decir, hago la resta de A menos B y lo uno con la resta de B menos A. Entonces, obviamente, si yo hago A menos B y B menos A, ya les estoy diciendo que les da dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, lo único que voy a hacer es unir esas dos operaciones y ya. Y de ahí, pues bueno, ya en la siguiente clase haríamos dos ejercicios, uno que es propuesto, bueno, por el preuniversitario y otro que es propuesto por la central que se tomó así mismo, hace 2 periodos se tomó ese ejercicio de ahí y eso haríamos para la siguiente clase, ¿sí? Entonces, eso, señores. Ya, por favor, irán a estudiar, sí, o sea, a ver, yo ya les he dicho de manera muy encarecida, irán a estudiar. Como les vengo diciendo, ustedes están en la modalidad virtual, yo no puedo saber si ustedes están atendiendo, estarán acostados, estarán comiendo, y si ya es responsabilidad de ustedes lo que estén haciendo. Solamente les digo y recuerden ustedes que el examen se rinde la primera semana, más o menos, si se estima que sería para la primera semana del mes de marzo. Sí, es decir, ustedes tienen un mes. Sí, un mes es lo que ustedes tienen como respuesta, perdón, como tiempo. Entonces, por ejemplo, ya si es que hay algo que ustedes no hayan entendido, tienen las clases, sí, todas las clases grabadas tienen ustedes para volver a repasar. Sin embargo, como les dije al inicio de la clase, nosotros volveremos nuevamente a repasar todo desde cero, claro, pero ahí sí ya sería solamente con este PDF que ya ha sido lo que hemos venido llenando. Vamos a ir revisando todos los ejercicios, vamos a ir viendo qué dudas tienen y o sea, ahí sí necesito que ustedes participen y hablen y me digan, ¿sabes qué? No tengo esta pregunta, no entendí esto, entonces sí para poderles ayudar. Y una vez culminado con eso, que sería más o menos en un lapso de unas 2 semanas, pues ahí sí ya nosotros entrar meramente en la parte de resolver los simuladores de la prueba de la central. Ahí sí ya solo es solo simuladores, ver las preguntas filtradas del anterior periodo y tal. Pero para ello necesito que ustedes vayan a estudiar, entiendan todos los temas que se les ha dado, si son varios, pero tienen que ir estudiando para algunos temas clases grabadas. Y si es que no, pues en la segunda vuelta que volvemos a repasar, pues ahí ustedes tienen toda la oportunidad de volver otra vez a preguntarme algo que no hayan entendido de lo que vimos en clase, ¿sí? Eso, a ver, señor Tixi, dice, esa la respuesta es la cantidad de números que hay dentro del corchete. A ver, si se refería en este caso a la parte de la cardinalidad de conjuntos, sí. Si se refería a la parte de la cardinalidad de conjuntos, sí. Es contar cuántos elementos tiene usted dentro de los corchetes. Y si es que los elementos o existen, llegan a haber elementos repetidos, esos ya no los cuento, solo los voy a contar una vez. Y sí es, o sea, es prácticamente eso, contar cuántos elementos hay dentro del corchete. Nada más. Eso, señores. Entonces, por favor, como les digo, tienen toda la oportunidad de ir a estudiar. De aquí, pues, ya nos veríamos en la siguiente clase y cualquier duda, ahí ya saben, me dicen nomás y ya ahí sería lo que estaríamos tratando en las siguientes clases. Eso. Listo, chicos, pasen bien, que tengan una buena noche y descansen. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Hasta luego, señores. Hasta luego.